Lecciones de escuela sabática para el cuarto trimestre de 2020. La educación en la familia. Versículo de memoria. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. La vida es una escuela en la que siempre hay cosas que aprender. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños de su bondad y grandeza, especialmente como está revelada en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos, en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se graba en la mente y el alma. Gran parte de las enseñanzas eran orales, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abría a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Deseado a todas las gentes, página 49 y 50. Durante gran parte de la historia, la educación se impartió en el hogar, especialmente durante los primeros años. La Biblia establece principios para la educación en la familia y no importa cuál sea la situación familiar. La primera familia. La Biblia no da detalles del tipo de educación que se impartía en los primeros días de la historia humana, aunque insistimos, la educación se impartía en el hogar. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios, según Lucas 3:38, y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia, dice la educación en la página 33. Ante la falta de detalles, podemos asegurar que las maravillas de la creación eran parte importante del tema que se enseñaba, y después de la caída, el plan de salvación. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. Dice el libro de la educación, página 20. La educación cristiana en la familia debe comprender doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio.
El hogar es donde transmitimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios, en donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, Salvador y amigo, y donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. En Génesis 4, 1 al 4, tanto Caín como Abel llevan sus ofrendas al Señor. Suponemos que fue en el hogar en donde aprendieron el significado y la importancia de las ofrendas y la relación que tenían con el plan de salvación. Desafortunadamente, una buena educación no siempre conduce al tipo de resultados que esperamos. Los padres debemos educar con la verdad y sobre todo vivirla. La niñez de Jesús. Las Escrituras no nos dan o nos dan muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús. Gran parte de esos años continúan siendo un misterio. Sin embargo, se nos ha dado una idea del carácter de sus padres terrenales. María y José, y lo que aprendemos de ellos podrían ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. Lucas 1, 26 a 38 y Lucas 1, 46 al 55 nos muestran que María era una mujer muy sencilla, fiel a sus creencias y obediente a los principios que Dios había inculcado en su vida, seguramente desde su niñez. En Mateo 1, 18 al 24 leemos cómo José fue sensible al mensaje del ángel y cuidó a María desde su embarazo hasta su concepción. Cuando el Señor se acercó a ellos para decirle lo que ocurriría, ellos hicieron fielmente todo lo que se les indicó. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor, dice el Deseo de todas las gentes, páginas 50 y 51. María y José fueron buenos y fieles maestros para el niño, pero como revela la historia de Lucas 2, 41 al 50, había muchas cosas de su hijo que ellos no entendían, porque Jesús poseía conocimiento y sabiduría divinos que sólo su Padre le había impartido. Educar es comunicar. La educación en cualquier nivel es comunicación. De nada sirve que el maestro tenga muchos conocimientos si no tiene la habilidad para transmitirlos. Si el maestro tiene conocimientos, sabiduría, información, hechos y demás para transmitir al alumno, debe tener la capacidad de comunicarlo. Si no, el conocimiento se perderá y el alumno no recibirá esos elementos valiosos que lo formarán y le darán sentido a su vida.
Es importante la relación maestro-alumno que se construye durante el proceso. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía, y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente, dice el libro La Educación en la página 212. La buena enseñanza también funciona en los niveles emocional y personal. En el caso de la familia como escuela, esto es muy importante. Se debe construir una buena relación entre el alumno y el maestro. Las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia o la oración, su relación con el Creador se estanca. Las familias necesitan la conducción divina para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Dedicar tiempo a sembrar las semillas adecuadas de la comunicación no solo preparará a los miembros de la familia para una relación personal con Cristo, sino también ayudará a desarrollar relaciones interpersonales dentro de la familia. Abrirá canales de comunicación que te alegrarás de haber formado una vez que tus hijos lleguen a la juventud y la adultez. Incluso si no tienes hijos, los principios que se encuentran en la Biblia funcionan para todo tipo de relaciones. Los padres y la educación. Efesios 6:4 nos aconseja que no provoquemos a ira a nuestros hijos, y Proverbios 31:10 habla de las características de la mujer virtuosa. Los padres varones tenemos una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad. Si el padre es débil, irresponsable e incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. Los padres deben de cultivar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, según lo expresa Gálatas 5:22 y 23. Las madres tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento. Ambos padres deben estar de acuerdo en el tipo de educación y gobierno que ejercerán dentro de la familia. Según Efesios 5:22, 23, 25 y 26, 1 Corintios 11:3, 2 Corintios 6:14, Romanos 13:13 y 14, 2 de Pedro 1:5 al 7 y Filipenses 4:8, los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la Iglesia con su comportamiento y su forma de ser. La relación matrimonial es una analogía de la relación de Cristo con su Iglesia. Cuando los padres no guían a sus hijos o son tiranos, están dando una imagen distorsionada de Cristo a sus hijos y a quienes los rodean.
Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor con todo su corazón. Deben enseñar el temor del Señor, una total y amorosa devoción y sumisión a Él. En Deuteronomio 6:7, a los israelitas se les dieron instrucciones específicas sobre la educación de sus hijos con respecto a las grandes cosas que el Señor había hecho por su pueblo. Nosotros que vivimos después de la cruz de Cristo, tenemos una historia mucho mejor que contar. La enseñanza de las verdades divinas que damos a nuestros hijos debe prepararlos para su propia relación con Cristo. Sin embargo, a todos se nos ha dado el sagrado don de libre albedrío. Finalmente, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder por sí mismos ante Dios. Dios nos conduce de forma maravillosa. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Moisés les recordó todas las cosas maravillosas que el Señor les había concedido durante el peregrinaje por el desierto y los exhortó a no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. En muchos aspectos, Deuteronomio fue el testamento de Moisés, y aunque se escribió hace miles de años en una situación cultural y de vida radicalmente diferente, esos principios también se aplican a nuestro tiempo y a nosotros. Si lees Deuteronomio 6, lo esencial para todo lo que debían enseñarles a sus hijos eran las maravillosas cosas que Dios había hecho entre ellos, y además se les dio una clara advertencia de no olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Por supuesto, si los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de sus hijos, entonces tienen la responsabilidad de organizarse y de preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuados para dedicarles a sus hijos. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el período de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo, dice el libro La Educación en la página 275. Este es el momento crucial en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Dedicar tiempo cada día para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios repercutirá no solo en nuestros hijos, sino también en las generaciones posteriores. Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto significa que cada día debemos perseverar enseñando las verdades de nuestro Dios. Para reflexionar. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior, y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad
y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. La cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para sostenerse mutuamente. No es probable que los padres que imparten esta educación critiquen a los anteriores. Piensan que tanto el interés de sus hijos como la justicia hacia la escuela exigen que tanto como sea posible apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. Dice el libro de Educación, página 283. Que Dios bendiga el estudio de su santa palabra esta semana y que nuestros hogares sean realmente lugares en donde se imparten las verdades divinas y les enseñamos a nuestros hijos sobre las grandes maravillas que Dios ha hecho para salvar a su pueblo y mantenerlo siempre en constante marcha hacia el cielo. Que Dios les bendiga. Lecciones de escuela sabática para el cuarto trimestre.